que tiene que ver con el caso de Lola Chonlales. Saben ustedes que fue condenado a 27 años el femicida de Lola. El caso de Lola conocido, recuerdan, el 27 de diciembre de 2014 ella fue a Uruguay a visitar a su madrina, a toda la familia, a la playa de Barra de Balizas, y allí lamentablemente encontró la muerte. Exactamente. Ahora voy Javi, con información exclusiva que tenés, pero antes quiero saludar a Gustavo Descalzi, desde Uruguay. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Estás allí donde lamentablemente todo ocurrió? Desde las arenas de Rocha, muy cerca del lugar, lamentable. Le digo que a mí me ha costado muchísimo pasar por ese lugar y la suerte que tenemos en este momento un fallo que va a ser ejemplificante y del trabajo realizado por un equipo técnico de la genetista y del estudio del doctor Barrera. Así que tenemos todos los detalles para hablar de esta sentencia que es histórica en el Uruguay. Bien, recordemos que Leonardo David Sena fue declarado culpable por este crimen, que tenía antecedentes penales, atención con esto, por otros dos hechos, señor. Y fue detenido en mayo del 2022 en el Chuy, ahí en una zona limítrofe, ¿no es cierto? En la frontera, claro. En la frontera, y le voy a decir más, el trabajo realizado por el equipo de la genetista, que pudo aislar el gen de un rastro de sangre que se encontró en una de las pertenencias de Lola, fue un trabajo que llevó años hasta poder identificar a la madre. Una vez identificada a la madre de la persona que tenía el mismo rastro genético, se trabajó con la mamá y confesó o comentó de que había tenido un hijo que lo había dado en adopción. Y esta persona es la de este sinvergüenza hoy condenado en mi país, de Leonardo David Sena. Fíjese el trabajo que hubo que hacer, Gustavo, pero fundamentalmente armado por el estudio del doctor Barrera, que hizo un trabajo, la verdad, excepcional. ¿Sí le escucho? Lo voy a sumar al doctor Barrera. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por esta comunicación. ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, en principio su reflexión respecto de esta condena, después de tantos años, después de 10 años, ¿no?, del triste asesinato de Lola. Bueno, la primera reflexión es que la familia de Lola... Ay, qué lástima se nos... Ha demostrado... ¿Hola? Sí, se nos cortó, ha demostrado, doctor. A ver, arranque de vuelta. ¿La familia de Lola ha demostrado? Ha demostrado realmente tenacidad, coraje, superación frente a las adversidades, porque en estos 10 años, no solamente la prensa de nuestro país, sino ustedes han podido cubrir todos los acontecimientos que iban presuntamente aclarando el homicidio brutal, y recién sobre el final del año pasado pudimos tener una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia por el... se nos corta porque, a ver... En estas últimas horas, y en estas últimas horas, la sentencia de primera instancia por el que se condenan 27 años y medio de prisión al autor. Hay que tener presente de que la pena máxima en Uruguay son 30 años. Por lo tanto, al no existir cadena perpetua, al no existir un guarismo mayor a los 30 años, entendemos, como dijo recién Gustavo Descalzi, que además lo ha seguido durante todos estos 10 años en forma permanente, es una sentencia que está dentro de los mayores guarismos que podía existir en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cómo le va? Javier Díaz lo saluda. A ver, y lo que contaba también Gustavo, que es muy importante, la ciencia, lo que ha logrado, es lo que no quisieron, no supieron o no pudieron hacer los investigadores, porque hubo pruebas que se perdieron, mala investigación, Gustavo lo ha contado también, de todo, pruebas falsas, detenidos que no eran involucrados, si bien hay uno que está por encubrimiento, que participó. La genetista, la doctora Sandberg, lo que ha hecho, de alguna manera, con ese pequeño rastro de sangre que encontraron en la mochila, él dijo, la mochila la encontré en otro lugar, me la llevé. Recordemos, perdón Javi, que estábamos perdidos con el caso porque Sena se había declarado inocente al principio diciendo que se había cortado con una botella y que después fue a tomar unos mates a la playa y encontró la mochila. Claro, porque él lo que dice, sí, encontré la mochila, me robé las cosas que había y nada más, quiso desandar de eso. Pero quiero decir otra cosa, bueno, ahí encontraron rastros obviamente de él. La genetista lo que hizo es discriminar
de esa muestra chiquitita el gen paterno del materno. El gen paterno del materno. Con un familiar de Sena se tomó una muestra y coincidió. Ahí empezaron a indagar y averiguar y dijeron, este que encontró la mochila estuvo en el lugar, porque no estaban en distintos lugares la mochila y en el mismo tiempo. ¿Es así, doctor? No solamente es así, sino que yo le diría que fue una pieza clave en dilucidar la situación, lo que Natalia Samberg aportó a la causa. Fue clave por dos razones. La primera es porque evidentemente con el paso de los años y todas las dificultades que usted mencionó y todas las irregularidades que de mi punto de vista existieron en cuanto a la recolección de evidencia, la recolección de pruebas, la verdad que uno veía algunas escenas por televisión y tenía como una especie de vergüenza ajena en cuanto a la cadena de custodia, en cuanto a lo que tenía que realizarse. Entonces, creo que Natalia Samberg aportó ese rigor técnico que era lo que se podía tener, dos elementos. El primero, que había rastro de sangre y por lo tanto huella de ADN. Y lo segundo, que nunca se filtró, y creo que esa reserva fue clave, en que la sangre estaba mezclada de los dos. Claro. Entonces, lo que recién Guillermo decía, de que era su estrategia de defensa, se caía en la medida en que digo, bueno, pues si uno se corta la botella, ¿no? La sangre le cae directa. Exactamente. Es decir, que no hay mezcla. Exacto. Para que exista mezcla, tiene que haber al menos intercambio físico. Entonces, el hecho de que no se filtrara cómo estaba esa sangre, es decir, que estaba mezclada, fue un elemento clave y eso que realmente... Lo que quiere decir, doctor Gustavo, lo llamamos Gustavo una vez más. Gus, a ver, lo que quiere decir es que algo que Gustavo sostenía desde el principio, Lola se defendió. Intentó defenderse del ataque. No solo Lola se defendió, fueron más de una persona que intervino y además cuando uno recorre el detalle del forense, quiero decirlo de la manera más delicada posible, la muerte lenta y por asfixia que tuvo Lola en la lucha, mientras este sinvergüenza, este degenerado, la clavaba con la cabeza en la arena en una duna como estas y ella... mientras se desangraba, respiraba la arena que fue la que le ingresó. Es por eso que el dato clave, que la sangre de este sinvergüenza con la de Lola estaban mezcladas, era clave. Y quiero recorrer, si me permite, con el doctor Barrera, los horrores que tuvo esta investigación. Más de un juez, media docena de jueces sinvergüenza, que no investigaron, que no hubo rigor científico. A las pocas horas la gente iba a este lugar, al lugar donde ocurrieron los hechos, y era como turismo. Y encontraban una botellita, mirá esta bolsa. Yo lo vi eso y decía, ¿cómo puede ser que esto no esté vallado? ¿Cómo puede ser que no exista un protocolo de protección de la zona? Con todas esas cosas tuvo que batallar el estudio del doctor Barrera para poder llegar a este fallo que yo le digo honestamente, y lo dije muchas veces, creí que nunca íbamos a saber qué fue lo que pasó. Le digo honestamente, así que primero el abrazo a la familia y las felicitaciones al equipo del doctor Barrera, porque han hecho un trabajo en silencio, en silencio. Este dato que da el doctor era un dato clave y que la defensa no pudo tirar abajo, por más que ahora esto es en primera instancia y podrán apelar. Espero que esto quede firme, doctor. Cuéntenos qué es lo que va a pasar en los próximos días desde el punto de vista judicial. Doctor, apelando a su brevedad, da la sensación que este fallo es contundente y que no tendrá vuelta atrás. Comparto, solamente creo que la instancia formal de la apelación, además esto se tramita con el código viejo, el anterior que era escrito, pero nosotros calculamos que tanto el Tribunal de Apelaciones, si existiera casación, van a confirmar, porque es tan sólido, tan contundente en los hechos, en la prueba, en la calificación jurídica, que entendemos que esto no va a tener otro destino que es la confirmación. Seguro. Doctor, muchas gracias. Gracias, Gustavo, también desde allí. Comparto con vos. Uno tiende a decir gracias a Dios, pero también en Dios se engloba la tarea de la justicia, del doctor Barrera, de los genetistas, de aquellos que llegaron a hacer una tarea muy meticulosa, muy rigurosa para determinar quién fue el asesino y además el encubridor. Gracias a ambos.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, y además cuando uno ve la foto de la niña Lola, uno tiene que ver en esos ojos los ojos de nuestros propios hijos, porque Lola tendría hoy la edad de mi hijo y la edad de muchos de los que nos están viendo y seguramente de los hijos del doctor Barrera. Sin dudas. Así que el abrazo grande a este abogado que ha hecho un trabajo excepcional, profesor, y que es un ejemplo en mi país. Sin dudas. Nunca mejor cierre. Gracias, Gustavo.